En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, llegamos a viernes prácticamente al final, señores, de este mes de abril. Fue abril, el cuarto mes de este año, vamos rápido, muy rápido, ¿no? Con muchas informaciones en el día de hoy, informaciones como por ejemplo los acuerdos presuntos que se han estado llegando con César el Abusador en Puerto Rico, donde fue extraditado desde Colombia, ¿no? El guapetón de César el Abusador, que durante 20 años estuvo operando aquí en República Dominicana, sin que nada ocurriera, sin que nadie se diera cuenta, pero que ahora mantiene con mucha preocupación a mucha gente, en el sentido de que si, como es costumbre en Estados Unidos, no se llega a acuerdo con César el Abusador, y si se va entonces a un juicio público, muchas personas pudieran estar involucradas. Algo similar a lo que ocurrió con Figueroa Agosto, con otros también que han llegado a acuerdos con las autoridades norteamericanas, como fue el caso, por ejemplo, de Toño Leña, y que quedó simplemente ahí a discreción del uso que le puedan dar las autoridades norteamericanas a este caso. Como vuelvo y cito, ocurrió en esos momentos. El caso de César el Abusador no ha sido tan mediático como fue, por ejemplo, el de Figueroa Agosto. Sin embargo, hasta ahora todavía todos estamos esperando saber cómo fue que durante 10 años Junior Cápsula operó en República Dominicana. Sabemos que había mucha gente, sabemos que fue más que un cártel de mamacita, como decían perfectamente, y que el poder, no solamente político, sino que probablemente militar, empresarial, en fin, hubo de todo. Sí, claro que sí, porque es la única forma de cómo se justifica que estos capos pudieran estar operando como lo hacen aquí, dándose la gran vida y codeándose, ¿no? con ese poder aquí en esta media isla. En el caso del abusador, bueno, ahora habrían cosas que podrían ser diferentes, en el sentido de que, entrecomilladamente, César el Abusador nunca pudo ser atrapado por las autoridades locales, en coordinación, claro está, con la DEA, que también era parte de todo ese proceso de persecución, y como hemos dicho en otras ocasiones, porque así nos lo ha contado fuentes que estuvieron bastante vinculadas con esa persecución, siempre se obstaculizó, estuvo bajo la responsabilidad en ese momento, claro, de Jean Alain, el mismo Jean Alain que guarda prisión ahora en la cárcel de Najayo por otros casos, pero siempre se dijo, aunque no se documentó, que se imposibilitó que César el Abusador fuera apresado, porque si César estaba, como estuvo en el este, en Arroc, en una actividad, entonces enviaban a los persecutores probablemente al sur. El punto era que no se encontrara con el abusador, y era una forma de protegerla. Y ahora, las reseñas de periódicos no locales que fueron reproducidos en el día de ayer aquí en República Dominicana, como fue lo que publicó el periódico El Nuevo Día, habla de los posibles acuerdos que podría llegarse con la Fiscalía General de Puerto Rico para que el señor César el Abusador se pudiera declarar culpable, y de ser así, entonces se haría un juicio ya más simple, más abreviado, así le llaman en términos jurídicos. Y si eso ocurre, bueno, pues yo pienso que mucha gente se estaría frotando las manos, porque en ese juicio, que es algo similar a lo que ocurrió con el caso de Junior Cápsula o Figueroa Agosto, entonces no sería lo mismo que en un juicio amplio, ¿no? En un juicio público, donde todo tendría que ser comprobado, confirmado, y muchos serían los nombres que saldrían a relucir ahí. Entonces, yo creo que habría muchos sustos, ¿no? El abogado, claro está, de César el Abusador salió rápidamente a hacer algunos desmentidos entre lo que fue la crónica publicada por el periódico El Día, pero el asunto es que dentro de las cosas que se ha dicho es que no se han llegado a acuerdo. Yo sé que mucha gente debe estar muy preocupada de si se llega o no a acuerdo, de si el juicio es abreviado o no, o si es un juicio oral, público y contradictorio, que
todo lo que fluya, y nosotros estaríamos muy contentos de pararnos y ver ese espectáculo, pero sobre todo escuchar algunos nombres. No estamos esperanzados en que en este caso pueda ser así para Estados Unidos y para sus organismos persecutores del narcotráfico. Siempre ha resultado muy conveniente llegar a esos acuerdos porque de plano ellos entonces tienen en sus carpetas y en sus archivos informaciones privilegiadas que en vez de utilizarse, claro está, para la persecución del crimen y del narcotráfico, de esos negocios, ¿no?, del bajo mundo, del crimen organizado, que es más bien lo que implica esto, pueden ellos utilizarlo a discreción. Nunca hemos visto que fluyen las informaciones y impactan en la persecución de personas que se han vinculado. Eso no lo vemos porque esa es su forma de operar. En muchos casos, dicen algunos, se utiliza hasta para el chantaje político, ¿no?, que es una forma de mantener control sobre todos estos países. Pero bueno, no hay que hacerse ilusiones con todo esto del tema del narcotráfico, que cíclicamente vemos que pasan y salen a la luz pública como si fueran veletos o artistas, ¿no?, nuevos capos. Te ha dicho gente vinculada que cuando uno de estos magnates cae, cuando estos zares de la droga caen, es porque ya sus sustitutos están bastante avanzados. E incluso hay quienes se han atrevido a decir que probablemente nosotros estaremos debutando nuevos zares de la droga aquí en este país, porque esta posición geográfica, ustedes saben para qué se utiliza, es el tránsito para esa droga que se trafica a los grandes mercados, que son europeos, pero que también son norteamericanos. Es su gran negocio. Entonces, con ese negocio por partida doble, ellos utilizan a esos narcotraficantes, a esos zares de la droga, que después les dan toda la información que ellos necesitan, y esa información la usa Estados Unidos y sus organismos a discreción. Está por aquí, por estos lados, les decía ayer el señor Iván Duque, hoy vemos que el Congreso estaría listo para una visita que les realizaría, y se va a destacar y se va a reseñar todo lo que tiene que ver con la visita del presidente de Colombia aquí en República Dominicana. Lo que no se ha dicho es precisamente que hubo grupos alternativos que han declarado no grato la presencia de Iván Duque aquí en República Dominicana, por muchas razones. La primera, todos la conocemos, y fue ese proceso de violación a los acuerdos de paz que se llevó, el asesinato, el atropello, las vejaciones incluso a líderes populares y muchas violaciones a los derechos humanos en la hermana República de Colombia. Un gobierno bastante nefasto en cuanto a las políticas medioambientales, el fascismo por la naturaleza, que ha propiciado muchísima violencia, y un Estado que, bueno, ha mantenido a ese pueblo sin paz, ¿no?, sufriendo masacres, desangrando toda una nación por esa intolerancia que han mantenido. Entonces, ese gobierno violador de la soberanía de otros países y del derecho internacional, y podemos citar los casos de Bolivia, el mismo caso de Venezuela, este es el señor que está visitando República Dominicana, que se constituye en el último remanente del uribismo, que por cierto, a propósito del tema del narcotráfico, también tiene sus expedientes allá en Colombia. Y mientras el pueblo colombiano participará en un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, en la que su contendor en las pasadas elecciones, el señor Gustavo Petro, fue entrecomilladamente, ¿cómo se dice?, fue bueno, perdedor respecto a Iván Duque en las elecciones. Ahora parece que será el virtual ganador de las elecciones contra ese gobierno que ha sido bastante represivo. Los candidatos a la presidencia, Gustavo Petro, y la vicepresidencia, que fue una luchadora afrocolombiana de nombre Francia Márquez, han hecho varias denuncias respecto a lo que fue la labor de la gestión, ¿no?, y la administración de Iván Duque en Colombia. O sea que ahí está parte de ese proceso de cambio aquí en la región. Parece que se va a concretizar también con las elecciones que se van a realizar en Brasil. O sea que está ahí el proceso colombiano, y por supuesto como una especie de despedida, más bien, no solamente de Iván Duque, de la presidencia de este país, sino también del uribismo, del accionar en el país sudamericano. Ayer este lunes hubo un reporte interesante de Alicia Ortega en su informe, donde habla, señores, de la presa de Monte Grande. Una presa
que fue cuando comenzó, me parece que fue en el 2009 que inició, y que Andrade Gutiérrez era quien tenía, la firma que tenía la responsabilidad de la construcción de la presa de Monte Grande, que fue malogrado y fue paralizado por mucho tiempo porque este señor, ¿verdad? Andrade Gutiérrez estaba vinculado a todo el escándalo en Brasil, que después terminó con lo que fue Odebrecht y demás. Bueno, ahora, ¿qué se dice? La información revelada a partir de una auditoría por Alicia Ortega habla de que Monte Grande, 623 millones más de lo que se había dicho en principio para Monte Grande. Con la autorización de ese monto al Poder Ejecutivo se terminaría la presa. Eso tendría que pasar por el Congreso necesariamente. Pero la presa de Monte Grande, para los que no saben, inició con un presupuesto de 250 millones de dólares. Así es, 150 millones de dólares. En algún momento yo hice toda una recopilación de los datos a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del contrato inicial de Monte Grande que tengo y que se los voy a compartir a todos ustedes en estos días que vamos a darle, por supuesto, seguimiento al tema. Ahora se dice que Monte Grande, que el costo de Monte Grande, su costo no garantizado será de 623 millones de dólares para un aumento de 373 millones de dólares. O sea, estamos hablando, según los cálculos que hacía mi amigo Bernardo Castellano, de 125% todo el costo de Monte Grande. Una presa necesaria, vital para toda esa región sur del país. Y que ese aumento se debe al brutal costo, altísimo costo de esta obra. Pero lo interesante sería saber cuáles son los criterios para determinar el aumento en un 125% de la presa de Monte Grande. ¿Dónde estaría entonces esa auditoría técnica? En nombre de la transparencia, que habría que mostrar una auditoría económica, o sea, técnico-económico, ¿verdad? Que pudiera entonces establecer por qué ha sido aumentada de esa forma, una auditoría contable, financiera, que pueda validar todos los datos que se están mostrando ahora y que te hablan de 623 millones más para Monte Grande. Entonces, hay muchas preguntas respecto a esto, porque los manejos que siempre se han hecho con esas grandes obras, señores, si no, pregunten lo que ha pasado con muchas de las iniciativas con el caso de Odebrecht. Las garantías entonces que pudiera tenerse de que no se van a producir nuevos incrementos, además de este ya de 125% en todos esos costos, fruto de nuevas reclamaciones, por ejemplo, de los contratistas. ¿Cuáles son las garantías que nosotros tenemos que este 125% no se va a elevar de aquí a que pueda terminar Monte Grande? O sea que hay que reclamar y hay que exigir también, señores, que las cuentas sean claras. Y eso era como la crónica de una muerte anunciada, el caso de Monte Grande. Por eso hace mucho tiempo que, viendo cómo agiliza la paralización prácticamente de esa obra, bueno, pues habíamos solicitado muchas de esas documentaciones y ahí está, señores, míralo ahí. La información habla de que el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso que le pueda autorizar por ley una adenda más para concluir los trabajos de la presa de Monte Grande. No es la primera adenda que se hace respecto a Monte Grande. Pero aquí, mucho más allá de la necesidad, hay algo que pudo ser muy bueno, señores, en términos productivos para esta zona del sur. ¿Por qué siempre tienen que terminar las cosas aquí contaminadas con el tema de la corrupción? Es una iniciativa de construcción de esa obra que empezó, como les dije al inicio de tocar el tema, en el año 2009, que fue en julio del 2010 que el presidente de entonces, Leonel Fernández, dio el primer palazo para dejar iniciados los trabajos y que después estuvo paralizada, porque para nuestra desgracia, llegar, señores, a establecer o responsabilizar en ese tiempo a la firma Andrade Gutiérrez, que también terminaron ellos objetivos hasta el cogollo en el caso Lavajato, es como para no tener suerte. Pero ojalá que nosotros podamos salir airosos y que las cosas puedan aclararse. No estamos diciendo que probablemente ese aumento porcentual en la cifra que se va a invertir para Monte Grande a lo mejor se puede justificar, pero para que estemos en paz y con mucha claridad, vamos entonces, señores, a ver qué dicen esas auditorías técnicas, qué dicen las auditorías financieras,
para ver cómo se justifica todo esto. Y eso debe solicitarlo precisamente el Congreso Nacional antes de aprobar lo que está solicitando el Poder Ejecutivo para Monte Grande. Una obra realmente necesaria, prioritaria para todo el sur del país. Vamos a agradecer como siempre a la Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Ahí se va el problema, señores. Usted guarda su dinerito, ahí usted le sirve de ahorro y todo va a estar claro, transparente, de verdad, se lo digo. Gracias también a Sardinas Dimar. Farmacias GBC, 20% de descuento en todas las sucursales. Y el cuidado de su piel, por supuesto, en manos de Euroesthetic, Santo Domingo Este, Autopista San Isidro. El agradecimiento siempre, con mucha sinceridad, para todos ustedes que nos siguen en estas transmisiones que hacemos cada día. Vamos a compartirla para que YouTube nos pueda posicionar mucho mejor y podamos entonces avanzar. Sus comentarios son importantes, siempre los leemos todos, les damos like, claro está, cuando abundan, cuando enriquecen lo que hemos dicho y les pedimos lo propio. Si les gusta lo que decimos, entonces vamos a darle like. Suscribirse a quienes no lo han hecho, también a patreon.com, soy Ivonne Ferreira, y un muy feliz fin de semana largo para todos y todas.